Bueno, Salmo 9 y Eso es. verso 10. Dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Pero quiero resaltar la parte A. En ti confiarán los que conocen tu nombre. O sea, cuando alguien conoce el nombre de Dios, lo que significa, sus nombres, porque no es uno, sino son muchos, cuando lo entiende, cuando el Señor le da esa revelación, ya, él confía en el Señor. Entonces, pero los nombres bíblicos sí eran un mensaje, tenían una razón de ser. Por decir algo, Jacob, cuando nace Esaú y Jacob, uno es rojo porque así nace, y el otro es suplantador o el que toma por el calcañar, porque al nacer tomó a sus hermanos del pie y quería nacer primero y le pusieron ese nombre. O Nabal, que es insensato, y así era su personalidad. Y Cabot, Y Cabot. que era sin gloria, porque pues por eso cuando la mamá lo tuvo, murió, pero era porque su padre y había muerto en la batalla, y entonces lo que se proclamó fue un Icabod, un sin gloria. Cuando Israel pierde la guerra con los filisteos y se llevan el arca, y fue un día de mucha desgracia, de mucha tragedia para el pueblo, y entonces el bebé lo llamaron Icabod, sin gloria. Terrible. Ismael es Dios oye. Bueno, Jabes, dolor, son nombres. Elíasar, Dios me ayuda. Son nombres bíblicos que tienen siempre un mensaje. Eso, tú decías que hemos escogido, me ibas a decir algo de eso. Sí, de los nombres de nuestros nietos, que el Señor nos dijo que cada uno de ellos sería como señal y como presagio para su pueblo. Sí. Entonces, eso ya les contamos esa historia, pero pues es tan bonita que la quiero repetir. Bien, Entonces bueno. estaba Liliana dando a luz a Emanuel, nuestro nieto mayor, y estábamos orando por ellos, nosotros abuelos primerizos, clamando allá que el parto fuera perfecto, que todo saliera normal. Y el Señor me habló y me dijo que el nombre del niño no iba a ser, ¿cómo era que le iban a poner? Esteban, sino Emanuel, que es Dios con nosotros. Esteban también tiene un significado muy lindo. Pero entonces yo llamé a Alejandro a esas horas, me dijo, ay mamá, mi mujer está ya dando gritos, ya teniendo el niño, tenemos todo listo para que se llame Esteban y me vas a cambiar a estas alturas el nombre. Le dije, no papito, solamente que lo pienses y porque pues fue Dios que no lo dijo. Sí. Y al mismo tiempo Dios te estaba dando la palabra de que cada uno de nuestros hijos y nietos serían como señal y como presagio. Era lo que estaba tratando de buscar, pero no me acuerdo el texto, pero me acuerdo que dice, tú y los hijos que Dios te dio son por presagio y por señal al pueblo. Amén. Entonces, era el Señor hablándonos clarito que los hijos que íbamos a tener, en este caso los nietos, se convertirían, su nombre sería un mensaje profético para su pueblo. Y una de las virtudes o de las bendiciones grandes que tiene el ministerio es la presencia de Dios, o creo que la virtud más grande que tiene. Sí. Y el primer nieto por eso se llama Emanuel, porque significa Dios con nosotros. Y era un mensaje para el avivamiento que Dios estaba con nosotros. Gracias, sí, Señor. Benjamín, que es el hijo de la mano derecha. Sí, era José Benjamín. Sí. Nació Abraham, que es el padre de multitudes. De multitudes, ¿no? Y ahí empiezan, yo no sé en qué año nació él, 2003, por ahí, no sé, no recuerdo la fecha, pero por ahí ya la iglesia empezó a partir de ahí a tomar un crecimiento impresionante. Sí. Entonces, porque era la palabra, el mensaje profético del Señor, pero lo quiso poner en un nombre, que es Abraham, padre de multitudes. Luego nació la niña, Ami, que el significado de su nombre es pueblo mío, pueblo amado. Sí. O sea, era como que me voy a manifestar a ustedes como mi pueblo y ustedes sabrán que yo soy su Dios. Sí. Fue tremendo. Después nació Ricardo, porque Lina quiso honrar a su papá poniéndole su nombre, pero pues finalmente también es un nombre de bendición. Sí. Quiere decir hombre viejo, no mentira. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir valiente.
casado con viejita. Algo así como que no, no, mi vida. Creo que es Valiente. valiente. Después nace Kerem, que es el viñedo fructífero del Entonces Señor. estábamos en Israel y estábamos en el Carmelo y el nombre del Carmelo tiene que ver con esa raíz de Kerem porque es un viñedo fructífero. Antes era, ahora son olivos, pero entonces eran vides por todo ese monte del lado del valle de Josafat, del valle de Armagedón y del otro lado el Mediterráneo. Todo ese monte eran solo uvas y viñedo, y es viñedo fructífero. Cuando el Señor nos dio la palabra, yo me acuerdo que la anunciamos en un congreso, que era el congreso a finales de junio, y ella nació a finales de julio, y todos esperaban que naciera Keren porque iba a venir prosperidad. Porque era un anuncio de que venían tiempos fructíferos, y efectivamente vinieron para muchos tiempos de abundancia. Después nace Cristi, que es la ungida. Que es en la iglesia Cristo. Ungida. Nos está llamando a la iglesia del avivamiento, bueno, a la iglesia, el movimiento del Espíritu que tenemos. Luego viene Noa, que es consolación. Y ese, le dio descanso al Señor. Le dio descanso. Noé le dio descanso al Señor. Imagínate que Noé le dio descanso al Señor, o sea, él se aflige con el pecado nuestro. Le pedimos perdón, Señor, porque siempre te ofendemos, pero él le dio descanso a Dios. Y él lo que es Noa le iba a dar descanso al Señor, pero también a nosotros. Sí. Y a ti en ese momento tú estabas en una depresión muy fuerte. Sí, en un momento muy duro. Cuando nace Noa, y ha sido descanso para tu vida. Sí. Sí. Luego nació Ezequiel, mi ayudador, mi justicia, mi juez. Y sí, siempre está ahí a la mano el Señor. Y tiene otro nombre, yo por ahí tenía, es que no me salir de donde estamos, pero yo tenía anotado, espérate a ver si lo tengo aquí. Ezequiel, no creo, no. Me toca buscarlo luego con calma, porque yo lo tenía a Ezequiel. Jehová es mi fortaleza, mi fuerza es Dios. Eso es lo que significa Ezequiel. Y lo tengo ahí anotado porque era para resaltarlo cada vez que lo vea. Él es mi fortaleza. Sí. Luego nace Moshe. Luego nace Moshe, que es el nombre, tiene que ver con el nombre de Moisés, ¿no? Pero hay una virtud con Moisés, es que Dios hablaba con él cara a cara y fue fiel en la casa de Dios. Amén. Y Moshe tiene una característica como muy madura y muy espiritual. Ella no está jugando a hacer un altar familiar con ella, interrumpe 1000 veces porque le hace a uno 1000 preguntas, pero muy también claras. Sabe. O sea, y sabe, no, pero es impresionante porque es muy, muy espiritual. Sí. Bueno. Y luego llegó Jedediah. Y luego nace Jedediah, el hijito amado del Señor. Sí, es una lindura. Lo que produce es una alegría impresionante. Es una llega y viene a correr. Corre, no se le da, uno tiene una unción de alegría. Sí, tiene una unción de alegría y bueno, Dios los bendiga. Pero estos 11 nombres también son como señal y como presagio para tu casa y para tu vida, para la iglesia. De manera que son nombres que tienen significados y son bien importantes los significados de los nombres de nuestros. Bueno, como esta es una reunión familiar, uno habla de la familia, ¿no? Mi papá, mi hermano, mis hijos. Entonces, como estamos en Noches con Jesús, es una reunión familiar, tu casa y nuestra casa, unidos compartiendo todas estas cosas. Pero al mismo tiempo, aprendemos, somos edificados, que los nombres en la Biblia, y cuando ustedes tengan bebés en adelante, procuren escoger un nombre que sea bendición para el niño o para la niña. Los lugares también. Capernaum es la ciudad de Nahum, pero realmente Nahum significa consolación. Es la ciudad de la consolación. Y ahí es donde Jesús desarrolla su ministerio, la ciudad de la consolación. Está Peniel, que fue donde Jacob luchó con el ángel y le cambió su nombre, pero quiere decir rostro de Dios, porque él vio al Señor cara a cara. En Betel, que fue al comienzo en Génesis 28,
es también eso, casa de Dios. Pues decía, este lugar Casa es casa de Dios y del puerta pan. del cielo, ¿no? Ah, Betel. Betel, sí, Casa de Dios, y Belén es casa de pan, del pan. del pan, sí. Betlehem, la casa del pan. Bueno, son los... Entonces tú estabas diciendo precisamente eso, que los nombres de Dios, estamos hablando, ahora sí vamos a hablar de los nombres de Dios, revelan esa naturaleza de Dios, están ligados a las promesas, por eso es que el texto dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces cuando uno entiende la revelación de su nombre, viene una fe al corazón de uno que no entiende, él es, ahora por ejemplo, mi proveedor, por decir algo, él es porque ese es su nombre, representa lo que él es, su naturaleza. Y si tú lo entiendes, por ejemplo, Jesús es el Salvador. Y si tú tienes a Jesús, tú eres salvo. Ese es el Salvador y la seguridad de tu salvación es que Jesús vive dentro de ti. Entonces, aparece, por ejemplo, Adonai en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento es Kyrios, que es el Señor, lo traducen como Señor, que expresa una idea de gobierno, que reclama, pues, por supuesto, obediencia y servicio a Él. Él es el Señor. Y aún no entiende, no solamente Dios, Dios, la gente dice, sí, Dios mío, pero no le hacen caso, ¿no? No lo siguen, no lo obedecen, pero Él, cuando uno dice, Él es mi Señor, es que estoy hablando, Él es el que gobierna todos mis asuntos. Y estos nombres, cuando los escribas los transcribían, sobre todo cuál era el Shaddai, que rompían cuando ponen el nombre del Señor, ¿no? Elohim. Entonces, Elohim. pero eso eran los esenios, sí, en el desierto. Entonces, pero era tan santo ese nombre que jamás lo estaban pronunciando, como nosotros tenemos la horrible costumbre, que es bueno también meditar en eso, de tomar el santo nombre de Dios en vano. ¿Sí? Entonces está por ahí que se cayó, uy, Jesús, uy, mi Dios, uy. No, a mí me choca, por favor, hay algunos que les da por mandar chistes. Cuando el chiste está involucrado el nombre de Dios, además que casi no me mandan, no me gusta, pero cuando yo veo algo es un enojo. Aflige, sí, no, el nombre de Dios no es para jugar. ¿Sí? Es el Todopoderoso y pues no tenemos por qué jugar. Sí. Entonces, cuando usan el nombre de Dios, siempre estaba el prefijo o sufijo el que significa Dios. ¿Sí? Entonces, el león, por ejemplo, que es en Génesis 14, cuando Abraham viene de derrotar a los 4 reyes que habían y libera a los de Sodoma. 4 reyes, porque él iba a liberar a su sobrino y enfrenta a 4 reyes que no lo habían vencido, 5 naciones no lo habían vencido, y viene Abraham con 318 y lo vence. Que eran de su casa, eran nacidos en su casa. Imagínense, es como uno ve que las guerras son de Dios, Dios es el que pelea por nosotros. Entonces, él tiene la victoria y cuando regresa, el Señor se revela a él y él lo llama el Elión, el altísimo creador, poseedor del cielo y de la tierra, mostrando que él es el Señor en todas las cosas. ¿Sí? Y dice la palabra en Génesis, ¿tienes ahí? Sí, ¿qué mi amor? ¿La vas a leer o no? No, dime, ¿cuál? ¿Génesis 1.1? Génesis 14. Ah, sí, ese es lo que acabo de explicarles ahí. Sí, que dice, oyó Abraham, pues me voy a contar toda la historia. Y cuando volvía de la derrota, le sale el Señor en el valle de Melquisedec, y le dice, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y lo bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Cuando dice Altísimo, está diciendo el Elión, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Ese es Luego nos encontramos con Elohim. Entonces, Elohim es el nombre de Dios con el que comienza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim. Elohim. Y es un nombre plural. Y esa es imagínense la dificultad para entender para los judíos cuando dice, pues saben que Dios es uno solo. Sí. ¿No? Ese es uno, pero el nombre es plural. Entonces ellos tienen esa batalla y dice que es por la grandeza de Dios, como decir las aguas, ¿sí? Entonces, pero realmente ahí está la Trinidad.
Estaba citando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si uno se da cuenta en la creación, están los tres actuando, ¿sí? Así es. Porque es el Padre que da la palabra, el verbo que es Jesús, y el Espíritu Santo allí desarrollando la obra con el poder de Dios. Sí. Entonces, ahí está lo que pasa. Claro, no había esa revelación. No es que ellos estuvieran mal, sino que no había la revelación, porque la Biblia es un libro de revelación, no es un libro, está leyendo un libro de historia, sino un libro de revelación donde él empieza a abrir ese velo, y entonces no lo supieron en el Antiguo Testamento, nunca lo entendieron, pero en el Nuevo ya entienden al Hijo en el Antiguo, y después la iglesia entiende al Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo, y dice, ahí es cuando tienen que hacer, este es nuestro credo, para tener claridad que no hay confusión, son uno solo, pero son los tres, sí. Entonces está hasta ahora vamos empezando ahí lo que puede ser bendición, pero aquí viene uno, por ejemplo, que es el Shaddai. No, y el Olam. Elohim es el que acabo de decir. ¿Sí? Dios eterno. Bueno, sí, no lo puse. Yo quité algunos porque, como tú decías, hay muchos nombres, pero por ejemplo, el Shaddai. Ese nombre me gusta. Es suficiente para todas nuestras necesidades. Sí, es como el que nutre. Dice Abraham, cuando tenía 99 años, se le aparece el Señor y le dice, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y ahí le está diciendo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí, sé perfecto. Yo soy el que proveo todo. Dios es suficiente para todas nuestras necesidades, lo que estábamos diciendo ahora en tu anécdota. Sí. Que puede haber perdido todo, pero a Dios no, si no lo pierdes, tienes todo. Él es suficiente proveedor. Él es el Shaddai. En tiempos de angustia, Él es el Shaddai. Él suple todas nuestras necesidades. No hablamos solo de lo material, sino lo emocional, espiritual, bueno, todo. Todo lo que el ser humano necesita, una consolación, una palmada en la espalda, una palabra de ánimo, una unción de alegría, no sé. Todo lo que el hombre necesita, Él es el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Tremendo. Tremendo. Y me encanta esto cuando ya el Señor se manifiesta como Jehová, ¿no? Porque así se le manifiesta a Moisés, porque le dice, bueno, y yo voy a ir y voy a sacar al pueblo de la esclavitud. ¿Y qué nombre voy a decir que tú tienes? Entonces el Señor se le manifiesta como Jehová, que es, el que era y el que ha de ser, el que ha de venir. O sea, siempre presente, pasado, futuro, ese es Jehová, nuestro Dios. Y claro, le dice, ¿quién me envió? Porque yo llego a los hijos de Israel y digo, me envió, pero ¿quién me envió? Dijo, yo soy. Le dijo, yo soy. Y ahí donde aparece el nombre de Yahvé o Jehová, es de esa palabra, yo soy. Y algunos piensan que es precisamente la conjugación del verbo ser en los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Yo, el que era, el que es y el que será. Siempre, o sea, Él es. Y los nombres bíblicos a partir de ahí aparecen combinados. Entonces, yo soy el que sana, yo soy el que te provee, yo soy el que te bendice, yo soy, ¿sí? Yo soy, y ya cuando se lo dice a Moisés. Entonces Moisés viene, se lo dice al pueblo, y luego se lo dice a Faraón, y entonces Faraón no lo deja salir, y entonces él viene y dice, Señor, él dijo que no, les duplicó el trabajo a los israelitas, ahora me odian, ¿qué voy a hacer? Y aquí viene donde viene la revelación, ya el nombre de Jehová. Y el Señor le dice, yo aparecí a Abraham y a Isaac como el Dios omnipotente, o sea, como el Shaddai. Yo a ellos me les presenté como el Shaddai, pero en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, ¿no? Y establecí con ellos pacto y todo, bueno, y les dice, por tanto dirás, yo soy Jehová y yo sacaré de las tareas, de las pesadas tareas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y juicio grande y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra en la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ahí le dice, no me había revelado antes con el nombre de Jehová, pero a partir de ahora, yo Jehová los voy a sacar de eso. Tremendo. La victoria y sí, a partir de ahí entonces
es como que si te dicen Jehová Rafa, que Jehová es Jehová tu sanador, Sí. entonces es el que sanó, es el que sana y es el que sanará, ¿sí? No se quedó como que en el pasado, no se queda en el pasado, sino que sigue todos los tiempos siendo... O sea, porque la gente a veces, algunos predicadores desafortunadamente enseñan que la sanidad era para el Para el tiempo de los tiempo, apóstoles, sí. pero es como decir que Dios muda, que Dios, y la Biblia dice que Dios no tiene mudanza, no tiene sombra de mudanza, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que si Él sanaba en los días de Abraham, porque sanó en los días de Abraham, en los días de Isaías, por ejemplo, en los días de Elías, Siempre. él sanó en los días cuando Jesús vino a esta tierra, pero Él no ha dejado de sanar, Él sigue sanando. Por eso se llama Jehová Rafa, y eso se lo revela a ellos en el desierto, eh, cuando no había agua, y encontraron unas aguas, pero las aguas eran amargas. Entonces Él echó un árbol, Dios dijo, echa un árbol en las aguas que representa la cruz, que viene hacia las aguas de la gente. La cruz en la gente trae la sanidad, ¿sí? Y allí les da estatutos y ordenanzas y los probó y les dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y ahí dicen literalmente en hebreo, yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Tremendo. Tremendo. Fíjate que la primera sanidad empezó contigo. ¿Te acuerdas? Of course. Tell them. Cuéntales. No, porque estábamos leyendo de estos hombres y mujeres que... No, pero eso fue para el servicio de milagros. Pero la primera sanidad que nos dio un viernes. Pero por eso fue como resultado de que ya estábamos metiéndonos por ese camino, estábamos explorando, estábamos leyendo acerca de todas estas biografías. De estas biografías, exactamente. Y entonces me acuerdo que era un jueves santo. Sí. Estaba diluviando, pero a cántaros como toda Semana Santa. Viernes Santo era. Viernes Santo. Era la noche de bueno, sí, Viernes Santo. Igual, eso mejor dicho, casi se metía el agua, o se metió el agua dentro de la iglesia, se fue la luz. Me acuerdo allá todos sacando el agua, María Cristina, los que conocen allá el colegio, María Cristina, allá esa era una guerrera y sacando agua todos allá con escobas y bueno, y había un hermano que tenía un jeep, entonces le prendió las exploradoras que las tenía en el techo y así nos pudimos alumbrar, pero ahí comenzó la primera palabra, Dios me dio una palabra de sanidad y de pronto yo sentí que el Señor me tocó así en el hombro y me dijo, mira para atrás, y ahí estaba Ricardo. Entonces me dijo, empújalo, dile. Entonces yo le dije, amor, ven. Y me dijo, no, yo no sé cómo se ministra. Le dije, solamente créele a Dios y déjate usar. Y lo empujé hacia adelante y comenzó este servicio de milagros de este gatico que estaba ahí paradito atrás, a semejante león dando palabra. Bueno, eso fue impresionante y el Señor me dijo, este es el orden que yo quiero para este ministerio. Y entendí perfectamente que yo tengo que entender que Ricardo es la cabeza y que yo estoy ahí como su ayuda idónea. Y que somos un equipo, porque es que a veces Dios le da la oportunidad a la mujer de ser usada y entonces el marido se queda allá atrás y ya. Pero si no conocíamos casos así, sí. O sea, sí conocíamos casos, pero no entendíamos por qué el Señor quería hacer las cosas así. Y yo definitivamente lo que hice fue ceder ese lugar y comenzó una gloria en la iglesia y ya comenzamos a salir a... Pero ese lugar es saber que Dios, como nos llamó al ministerio, a los dos al tiempo, nos ungió a los dos, que era ir los dos, y no que Pati saliera adelante en el ministerio de sanidad y de pronto yo me quedara allá en un ministerio pastoral de una iglesia pequeña, por ejemplo, ¿sí? Sino que Dios quería un movimiento tremendo. Y luego vino el primer servicio de milagros, esa palabra nos la dio a los dos para ir a hacer el servicio de milagros, que el Señor estaba tocando mi vida y me metí allá en un baño llorando y cuando salí, dije, ya, el Señor nos dijo ir al centro de convenciones, vino el servicio de milagros y luego yo recuerdo en el 98 que vino Benny Hinn a nuestra iglesia y nos profetizó que los milagros no se acabarían,
O sea, no era una ola de milagros y luego se Sí, un acabaría, tiempo, no, sino. ¿no? Y lo entendimos claramente porque cuando tú conoces su nombre, entonces el texto de hoy es, en ti confiarán los que conocen su nombre. Así que ya supimos que nunca se va a acabar este ministerio de sanidad. No tiene por qué acabarse porque Él es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Así El es. que sanó, el que sana y el que sanará. Sí, así es. Amén. Bueno, entonces, el siguiente, Jehová Shalom. Nuestra paz. Sí, ese fue en Jueces, aquí puse un separador. Porque el Señor se le aparece a Gedeón y lo manda para que vaya a la guerra. Y él entonces hace una ofrenda al Señor, y cuando hace esa ofrenda al Señor, él desaparece de su vista, y él se dio cuenta que había visto al Señor, dijo, no, pues me voy a morir. Y el Señor le habló, le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y entonces él edifica un altar a Jehová y lo llama Jehová Shalom. Jehová es paz, pero la palabra Shalom no es solo paz. Porque cuando traducen, por ejemplo, paz a vosotros, que dice el Señor Jesús, él realmente está diciendo Shalom a vosotros, pero Shalom es paz, es salud, Salud, es prosperidad, prosperidad, seguridad, seguridad, es bienestar. bienestar, es un paquete de bendiciones. Y Él es Jehová Shalom. Él Amén. es el que te da paz, el que te bendice, te provee, te da seguridad, te da salud. Jehová Amén. Shalom. Gracias, Amén. Señor. Sí, Luego está Jehová Raá. Raá. sí, que es Jehová es mi pastor. Cuando dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada Nada me me faltará. faltará. Dice Jehová Raja, nada me faltará. Si Él es tu pastor, no te va a faltar nada. Nada. Nada, no tienes que temer. Pídelo, pídelo como un pastor que me criticaba harto. Y el Señor le dijo, pues en vez de criticarlo, ¿por qué no me pides lo mismo? Es solo pedirlo, pídelo. Que Dios sí te quiere bendecir. Así es. Amén. Tenemos otro, ¿no? Sí. Bueno, ahí ahora cuando habla de mi pastor, que nos lleva a prados verdes y aguas de reposo y todo, es permitir que Él sea el pastor. Esto es muy importante, que Él nos pastoree, que Él dirija nuestros pasos, porque él lo va llevando a uno a la bendición. Le hablamos, yo les digo, nos llevó a la iglesia. Yo sé que Dios me llevó a la iglesia donde yo nací, donde en el momento de mi aflicción me llevó a ese lugar, ¿sí? Dios llevó a Edith para cuando te hablo a ti del Señor, Sí. ¿sí? Dios te trajo a la iglesia, Dios te tiene allí, hoy allí sentado en Noches con Jesús. Es el Señor. Dios es el que nos pastorea y nos lleva a la bendición. Por ejemplo, si ustedes están buscando su casa o su futuro, que van a estudiar los jóvenes, empiecen a clamar porque eres el pastor. Él los va a llevar donde van a encontrar aguas de reposo, prados verdes, donde está la bendición y no donde va a ser un desierto el resto de tu vida. Si tú escoges tu capricho o el que tus amigos te sugieren o familiares, pues vas a terminar en un desierto. Pero si tú te dejas llevar por el Señor, te va a llevar a Y tierra de aparte de bendición. todo, es que entender el pastoreo, ¿no? No el pastoreo supuestamente de un hombre sobre otro hombre, pero piensa en el pastoreo como el Señor nos lo enseñó, del pastor a la ovejita, ¿sí? Sí. Y toda la sabiduría que tiene un pastor cuando está pastoreando este tipo de ganado, los cuidados que tiene que tener, los prados a donde tiene que llevarlas, las aguas que deben beber, toda esa advertencia para ver la prosperidad de ese rebaño. Sí. Y de eso se trata. Él es ese pastor que nos lleva por esos lugares, aún dice que cuando estamos allí en esa sombra de muerte, de mal y de muerte, dice que su vara y su callado nos infundirán aliento. Para toda ocasión, Él tiene allí la solución a nuestras necesidades. Y en cosas, mire, estamos buscando la iglesia. Estábamos en los Alcázares, sí, y estaba buscando la iglesia y vi un local, las rejas estaban abajo, y yo dije, uy, ¿quién será el dueño? No veía a nadie, solo había un aviso que se rinda, pero no decía teléfono ni nada. Y llegó un niño y me tomó de la mano, así, me saludó, y bueno, me encantan los chiquitos, yo los saludé, hola, me cogió la mano y me llevó ahí a la tienda que había una cigarrería, vuelta, sí, a la vueltica, cigarrería, y le dice a la mamá,
que aliende la bodega, Arriendo que le bodega. arriende la bodega. Y entonces ella, y claro, entonces ya supe que era la dueña de la bodega, pues nos lo mostró y nos arrendó el local. Y ahí estuvimos, ahí fue donde vino el avivamiento en la calle Sí, sí. 55. Un Pues local él, pequeñito. pequeñito, pero fue una Uy, bendición una preciosa. bendición, sí. Sí. Entonces uno dice, Dios lo lleva a uno, lo lleva a uno al lugar. Un día, mira, fuimos a un apartamento, estábamos buscando un apartamento para vivir nosotros. Y, y Patty entró a ese lugar y dijo, este es, y pues lo negoció sin, no teníamos la plata, pero bueno, ya se movió Dijo, por fe. te La, prohíbo siquiera que vayas a hacer una oferta claro, porque no podemos, no podemos. Pero yo dije, no, el Señor me dijo, es tuyo, peléalo. sí, ¿Mm? sí. Y entonces, ¿con quién íbamos? Patty, en el sueño que Yo tuvo, tuve un el sueño Señor así. le dijo de ese apartamento y le dijo, está a pedir de boca. Una expresión a pedir de boca es que es perfecto, lo que ustedes Ujú. necesitan. Y con la persona que íbamos, la pareja que íbamos, a que nos acompañaron, entraron y dijeron, este apartamento está a pedir de boca. Era la confirmación. Yo ahí Y supe sí, que tenía que pelearlo porque pues, bueno, y entonces ahí me puse a negociar con el dueño y a decirle no es tengo brava ta, negociando. ta, ta. No, no, eso es lo peor, que yo no pido descuento, sino que si no me puede cobrar otro poquito más. Esa era la fama que me tenías. Sí, mi Y amor. logré un descuento gigantesco y la forma, todo como Dios aparejó todas las cosas y nos pudimos hacer a ese apartamento. Sí. Eso fue un milagro, eso Es fue un milagro. En totalmente tiempos sobrenatural. muy difíciles. Eso Sí. fue en el año 2000. En tiempos muy difíciles económicos. Ujú. Pero Dios nos bendice. Yo no sé, a veces la gente le tiene miedo a los tiempos difíciles, pero les digo, en los tiempos difíciles, Dios prospera a su pueblo. Amén. En ese tiempo, los que se acuerdan un poquito de Colombia, por allá, año 99, 2000, 2001, mucho casi la guerrilla ya se ha tomado el país, todo. Eh, eh, en ese tiempo nos prosperó. Sí. En tiempo de pandemia, la iglesia salió de todas sus deudas. O No, sea, no tremendo. le tengan miedo a los tiempos difíciles porque Él es Jehová. Él es, y ahí vienen, saltémonos a ese. Él es Jehová Jireh, Tremendo. Jehová mi proveedor. Eso le pasa a Abraham, que el Señor le dice que ofrezca a su hijo. Y él sube al monte Moriah y arma la leña y pone a su hijo y lo va a sacrificar porque el Señor se lo había pedido. Y entonces estaba probándole el corazón, Dios no le iba a quitar a su hijo de esa manera, pero estaba probándole el corazón. Y cuando levanta el cuchillo le dice, Señor, detente, ya vi que eres Obediente, obediente, que no me niegas ni siquiera a tu propio te hijo. juro que te voy a bendecir con la es un juramento impresionante. Y el niño le había preguntado a Abraham, Isaac le había preguntado a Abraham, ¿y dónde está el La animal para la ofrenda. ofrenda? Y él dijo, Dios se proveerá, como una expresión. Pero cuando el Señor le dijo, detente, y detuvo, había un carnero ahí enredado en los cachos, ahí al lado, En la zarza. en la zarza. Y el Señor y ahí él conoce que Jehová Provee. Jireh, Jehová proveerá. Él es el que provee, Dios proveerá. Imagínense en el monte que no había nadie y él ofreciendo eso y ahí estaba la ofrenda. Y desde ahí, desde ahí se volvió un dicho, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y eso es un dicho que debe correr en la boca de nosotros los creyentes. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Él va a suplirnos todas nuestras necesidades. ¿Recuerdas cuando comenzamos la iglesia? Sí. Estábamos allí orando, pues apenas Dios nos había hablado de empezar el ministerio y pues todo lo que teníamos se lo pusimos allí de frente al Señor, pues no tenemos sino la sala y el comedor de esta casa y entonces Ricardo se fue a trabajar, en esa época todavía tenías que trabajar secularmente, ¿no? Porque trabajamos mucho más cuando estamos Más, en el aquí donde Señor. estoy, me he parado, digamos, de Brasil, Sí. exprimidos, pero Y entonces Ricardo se fue y de pronto me llamó una de las primeras ovejitas, una de las Martas, y me dijo, Pati, yo sentí de parte de Dios sembrar las primeras 30 sillas para la iglesia y 10 sillitas para los niños. tremendo. Y fue Y yo tremendo. estaba orando, Señor, pero ¿dónde voy a comenzar la iglesia? El Señor me dijo, ¿qué tienes a la mano? Le dije, la sala de mi casa. Dijo, comienza ahí.
Y yo decía, pero es que en una sala ni siquiera sillas tengo ni nada. Yo hablé con el Señor esa mañana y me fui y regresé como 3 horas después. Cuando regresé, Pati ya tenía resuelto lo de las, pues el Señor nos había resuelto ya lo de las sillas. Sí, fue Él tremendo. responde, Jehová Jireh. Si él no, igual fue para comprar El la bodega, sonido, todo todo, ha sido un milagro. un Ujú. milagro. Así que Jehová proveerá, él va a proveer. Jehová Nishi, Jehová es nuestro estandarte. Para los tiempos de la guerra, nosotros podemos acudir a Jehová Nishi. Ahí está la palabra en Éxodo 17:15. Tú habías separado algunos textos. Jehová Nishi. Sí. Él eso es en la guerra de Refidim. Eso es una batalla que los amalecitas los atacan traicioneramente a los israelitas cuando van por el desierto. Y entonces Moisés sube al monte y a orar con Aarón y con Ur. Y abajo está Josué en el campo de batalla. Y se dieron cuenta que cada vez que Moisés levantaba las manos para orar, Ganaban ganaban la guerra, y cada vez que bajaba Moisés el perdían. brazo, sí. Sí, entonces le sostuvieron los brazos arriba hasta que Josué derrotó a los amalecitas, y entonces él entiende, Jehová Nishi, Jehová es mi estandarte. Él es el que les daba la victoria. No era si eran valientes los de abajo, los de Israel. No se trataba de valentía, se trataba de Dios respondiendo. Cuando se clamaba a Dios, Dios les daba la victoria. Tremendo, ¿no? Amén. Yo me acuerdo cuando estábamos ahí en la sede de Chapinero. ¿Chapinero era? No, En los en la 76. se me olvidó, sí, Ahí. Bueno, y teníamos una vecina que nos aborrecía y nos hacía la vida a cuadritos, agredía a los hermanos, les pegaba, les daba cachetadas. Y pues nosotros apelamos fue al Señor, a Jehová Nishi, y le decíamos, Señor, por favor, sal y pelea por nosotros porque pues esta señora nos tiene acorralados. De manera que un día ella enfurecida porque pues claro, los carros parqueaban y era como un parque central y los hermanos llegaban y se parqueaban alrededor de ese parque y llamó enfurecida a la policía que éramos unos abusivos, que nos tomábamos todo el parque. Y bueno, vino la policía y comenzó a levantar carros. Y cuando empezó a levantar carros, era el primero que se iban a llevar era el de ella. El único que se llevaron. Y el único. Porque claro, avisaron, entonces todos salieron rápido a mover los carros y se llevaron un carro, y nosotros preguntando de quién gritaba, era, pero ¿por qué mi carro? ¿Por qué no se llevaron los carros de esa gente? Siempre el Señor ha peleado por nosotros. Siempre. Increíble. No, es que las batallas son muy fuertes, pero las victorias son emocionantes. En el momento de la batalla, uno se angustia, Claro. pero luego uno ve el Señor. Y sabes que con los años, ella demandó a la bodega porque ya estaba construida. Nosotros la compramos así, Pero ya estaba ya así. estaba hecha, que le había agrietado su casa y todo. Y entonces vino el juez y todo, y pues lógico, perdió ella el caso. Y cuando salíamos, nosotros dijimos, nosotros le ayudamos y mandamos arreglamos eso, pero porque quisimos, le pagamos. Y luego decías que 2 personas como ustedes no existen en la tierra, se fue emocionada, oramos por ella y murió, ¿no? Murió unos meses después de eso. Pero Él es nuestro estandarte, Él es el que pelea por nosotros. Él es Jehová Nishi, nuestro estandarte. Y hay otro que está con el que termina el profeta Ezequiel, después de que describe todo el templo, cómo va a ir el templo, el río de Dios en Ezequiel 47, las medidas del templo y todo, termina diciendo, y es el texto, te lo leo para no... No, el último texto de Ezequiel, es el último versículo de Ezequiel. Dice, y al lado occidental 4.500 cañas, está hablando de las medidas, ¿no? En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama, que es Jehová está allí. Después de construir la ciudad en la que vamos a vivir,
La nueva Jerusalén se va a llamar Jehová Shama. Jehová Tremendo. está allí. Tremendo. Sí. Así que él está ahí. Yo digo que avivamiento es Jehová Shama, Él está ahí también. Él está ahí en los momentos más difíciles nuestros. A mí me impresiona, a veces en los momentos más oscuros, que el Señor me diga que Él está ahí conmigo. A veces en momentos uno hasta vergonzosos, que uno dice, bueno, y me enojé, decidí mal, actuar, no. Y uno está ahí quebrantado delante del Señor, y el Señor dice, yo estoy ahí contigo. Amén. Jehová Shama. Que tú Amén. puedas decir en tu casa, Jehová Shama. En tu iglesia, Jehová Shama. Y en Noches con Jesús, Jehová Shama. Amén. O sea que haciendo como un breve... Todavía falta otro. ¿Oh, sí? Jehová Sebaot. Pero sí, yo creo que es donde se le presenta a Josué en el campo de batalla. Josué mira la ciudad de Jericó y no sabe cómo la va a conquistar, y le aparece el Señor, y él con la espada en la mano, el Señor, y entonces le dice, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Digo, no, yo estoy aquí como el príncipe del ejército de Jehová, pero el nombre es como Jehová Sebaot. Él es el que va adelante en nuestras conquistas, en nuestras batallas. Él es el que las pelea. Amén. Amén. Así que ahora sí vas a decir un resumen. Un pequeño resumen. En la turbulencia, Jehová Shalom. Acosado por el enemigo, Jehová Nishi. Necesitado de consejo, Jehová Raá. En la enfermedad, Jehová Rafa. En la escasez, Jehová Jireh. Necesitado de justicia, Jehová Sidkenu. Sí, para la conquista, justicia. Jehová Sebaot. Sebaot. Sí. Príncipe del ejército de Jehová. Amén. Amén. El que conoce su nombre, confía en él. Es una tremenda palabra. En ti confiarán los que conocen su nombre. Amén. Ahora, hoy lo entiendes aquí. Deja que el Espíritu de Dios te lo revele. Que cuando veas cómo Él te provee, tú digas si Él es Jehová Jireh, o cómo Él te defiende, si Él es Jehová Nishi, mi estandarte, cómo pastorea tu vida, Él es Jehová Ra, o cuando te sana, tú dices Jehová Rafa, y aprendes que Él es tu sanador, tu proveedor, tu justicia, que Él está allí contigo. Y entonces el que conoce su nombre, dice, confiará en Él.